buenas a todos, esperamos que estéis bien. Yo soy Laura Prous del Departamento de Marketing de Integral Innovation Experts y la verdad es que nos alegra muchísimo teneros hoy aquí en la tercera edición del evento virtual Integral 4.0. Durante esta tercera sesión del año nos vamos a focalizar en el concepto de fábrica sin papel y entre los diferentes puntos que se van a tratar descubriréis qué problemáticas y pérdidas conlleva para una empresa seguir utilizando papel en sus fábricas, qué beneficios puede aportar trabajar sin él y qué pasos deben seguir las empresas que quieran dirigirse a un modelo de negocio de fábrica sin papel. Todo ello de la mano de dos expertos invitados que expondrán sus experiencias. Por un lado, contaremos internamente con Jordi García, consultor senior en Integral y experto en Industria 4.0, y por otro lado contaremos con Jordi Corrales, responsable de proyectos de industrialización, mejora de procesos y digitalización de la fábrica en Grifols. Simplemente informaros y comunicaros que en el panel que tenéis a la derecha de GoToWebinar tenéis una pestañita que pone preguntas, donde podéis añadir todas vuestras dudas e inquietudes que tengáis y al final de la sesión intentaremos resolverlas. Bueno, sin más dilación, voy a dar paso a Jordi García y su introducción a la fábrica sin papel. Buenos días, Jordi. ¿Te conectas? Hola, buenos días. Buenos días. Te doy los permisos como panelista y ya puedes presentar. Muy bien. Pues empezamos. Bienvenidos a todos y muchas gracias por vuestra asistencia. Y bueno, como decía Laura, vamos a hablar de la fábrica sin papel. Es un concepto que desde ya hace unos años habéis oído hablar mucho, el concepto de fábrica sin papel o paperless, y voy a intentar reflejaros, como decía Laura, cuáles son un poquito las consecuencias de seguir utilizando el papel dentro de nuestros procesos de trabajo, qué camino hemos de seguir para ir retirando este papel y qué beneficios tiene lógicamente esa retirada, ¿no? Pues, lo primero que nos encontramos y lo primero que tendríais que analizar es cuántos tipos de documentos podéis encontraros a lo largo de toda la empresa, ¿no? Desde planos, registros de todo tipo, controles, hojas de ruta, órdenes de trabajo. Bueno, hay infinidad de documentación de muchos tipos, cada departamento tendrá las suyas, que corren por todas las empresas y que veis encima de las mesas, en archivadores, en armarios, en todos sitios, ¿no? Y estas cantidades enormes de papel es la que hemos de buscar, pues, soluciones que nos puedan ir eliminando este tipo de documentación para conseguir, pues, eliminar estos problemas que surgen habitualmente, ¿no? Pues uno de los grandes problemas es pues la conservación de estos documentos, ¿no? El papel se deteriora, el papel es delicado, el papel coge humedad, la tinta que lleva el papel a veces se borra. Entonces, ese deterioro de esos documentos, pues es un problema en las empresas y la gestión cuando se trabaja en documento físico, papel, pues es un problema a tener que buscarle solución. Otro muy importante y que a veces no se es consciente es el coste del espacio que ocupa ese papel. Y un cálculo que podéis hacer muy sencillo es que alguien evalúe el coste del metro cuadrado de la ubicación de vuestra oficina y luego evalúe los metros cuadrados que hay de archivadores y armarios con papel, ¿no? Y os daréis cuenta de la cantidad de espacio y del coste del mismo que estáis ocupando. Lógicamente, los papeles, pues la seguridad es más limitada, porque al final un papel puede estar ahí encima de la mesa, cualquiera lo puede ver, cualquiera lo puede coger y hacer una fotocopia, ¿no? Entonces, ahí la seguridad también queda en entredicho. La búsqueda es también otro de los grandes problemas que os encontráis. Fijaros el ejemplo que he puesto aquí, muy radical, de una mesa llena de papeles. Esa persona, si tiene que buscar alguno en concreto, puede estar a lo mejor un buen rato entre todas esas montañas de papeles en encontrar lo que busca, ¿no? Pero bueno, eso a nivel general en toda una empresa, pues a veces encontrar esa información. Otro de los grandes problemas son las islas que se generan de información. Cada departamento tiene controlado con sus papeles claramente cuál es la documentación que necesita y que controla, pero sé que generan esos reductos de información
que son difíciles de compartir con otros usuarios, ¿no? A partir de ahí, pues todo el tema de registro, de errores, de información desactualizada, etcétera, etcétera, ¿no? Otro tema también muy en boca hoy en día de este mundo en el que estamos, pues el tema de medioambiental, ¿no? Del uso del papel, pues con el gasto que tiene del mismo, ¿no? Y bueno, quizás uno de los problemas también más importantes es el coste de perder un documento. Aquí hay estudios muy importantes que hablan del coste de perder un documento. Perder un documento físico, si no tenemos un sustitutivo a ese documento físico, puede repercutir en muchísimas horas de trabajo o bueno, eso tiene un coste enorme, ¿no? Aparte del tiempo, lógicamente, que se pierde o que se pierde en recopilar la información que tenía ese documento. Y bueno, y un problema que quizás ha surgido más ahora a raíz del COVID es el concepto del teletrabajo. Las empresas que estaban muy basadas en el papel físico, firmas físicas, todo lo que era documentación física, en el momento que se ha tenido que enviar a las personas a casa a trabajar, pues ha habido un momento de caos en el cual, ¿ahora qué hacemos? Porque ¿cómo te hago llegar esta información? ¿Cómo te hago llegar esta documentación? ¿No? ¿Cómo me la firmas? Pues ahí ha habido muchos que han tenido que tomar iniciativas rápidas, pero eso todos los problemas que ya existían y que ahora con todo el concepto del teletrabajo ha entrado un poquito con más fuerza, ¿no? Y bueno, ¿cómo tenéis que plantear el retirar el papel de una fábrica? Bueno, pues lo primero es ver en qué estado de madurez estáis. O sea, como empresa, evaluar cuánto de lejos estoy de quitar todo el papel de la empresa. Eso es un primer paso que hay que hacer. Una vez tenéis claro eso, lo siguiente es buscar pues, cuál es la solución adecuada para llegar al objetivo que queréis llegar. ¿Vale? Pues si es un problema de herramientas, si es un problema de procesos, si es un problema de general, de relaciones entre departamentos, buscar la solución. Y entonces empezar a digitalizar la empresa, pues empezar a hacer esos pasos que te van a llevar poder quitar ese papel de la empresa, ¿no? Que has decidido, o sea, pasar de un estado de madurez a otro. Y un punto muy importante para el éxito de este tipo de proyectos es tener en cuenta el cambio cultural. O sea, uno de los grandes problemas que suele haber en cuando se cambian maneras de hacer las cosas es, pues, bueno, la gente somos animales de costumbres y tenemos unas maneras de hacer que cuando no las cambian, pues no siempre se adoptan de manera adecuada, ¿no? Entonces hay que lidiar con ese cambio cultural y hacer que las personas vean el beneficio de cambiarle las cosas, ¿no? Entonces, si adoptamos un ejemplo, este es un ejemplo muy relacionado con la argumentación de tipo plano, eh, pero sería un poco trasladable a cualquier otro tipo de documentación que podáis hacer, ¿no? Pues típicamente una empresa que se dedica a trabajar con el plano 2D, que es el plano que corre por fábrica, que corre por compras, que corre por todos los departamentos, se diría que está en un nivel 0, ¿no? A partir de ahí, a medida que va modificando su manera de intercambiar información entre departamentos y va trasladando todo eso que está en un documento papel 2D a documento 2D digital o 3D digital completo o incluso ir más allá, son estos niveles de madurez que yo decía. Pues entonces muchos de vosotros estaréis en el nivel 0, otros estaréis en el nivel 3. El objetivo siempre es ir al máximo, que es el que me asegura que no voy a tener, que voy a transmitir de manera más correcta la información en formato digital, que es un poco el concepto de fábrica sin papel, digitalizar la información. Si seguimos adoptando este ejemplo, pues típicamente, ¿qué encontramos en un plano? Pues aparte de gráficamente el modelo, pues encontramos información como la lista de materiales, el código de artículo, la cantidad, la revisión, algunos procesos. Bueno, pues toda esa información, si la analizamos un poquito, ¿quiénes revisan o utilizan esa información? Pues diferentes departamentos. Y cada departamento necesita una información concreta. El problema es que hasta que el plano no está acabado, pues los consumidores, pues el de compras que necesita el boom, el de almacén necesita también pues un boom, la cantidad la necesita no sé quién, el proveedor necesita pues ciertas cotas.
pues los códigos de referencia, que el material que lo necesita, pues otra persona. Toda esa información, hasta que no está el plano 100% acabado y liberado, pues esa información no llega a los usuarios. ¿Cuál es el objetivo? Pues trasladar eso, por ejemplo, a un sistema PLM donde la información pueda estar en diferentes maneras de presentarla, por lo tanto, incluso podamos adelantar información sin necesidad de hacer el plano. Yo ya puedo tener una lista de materiales con los componentes, con las cantidades y con muchos valores sin haber dibujado el plano. Por lo tanto, yo ya puedo estar dando servicio a muchos de los usuarios que me pedían esa información. Por lo tanto, con eso ya estoy adelantando muchos procesos de trabajo, que es lo que típicamente decíamos en el nivel de madurez, pues pasar de estar centrados en un plano a estar centrados en el objeto o en el artículo que se llama, en el elemento que forma parte de esa lista de materiales. Y entonces de esa manera, pues poco a poco iremos dando servicio a todos los usuarios a medida que vayamos teniendo la información. Pero no tendremos que tener toda la información para trasladarla entera, sino que la iremos trasladando a medida que la vayamos generando, ¿no? Esa información. Y dentro de todo de una empresa, pues tenemos diferentes herramientas. Habéis visto un ejemplo de que es el plano puramente, que es quizá el concepto de fábrica sin papel que tenemos más claro, pero si analizamos toda una empresa típica, donde tenemos los diferentes departamentos, hay infinidad de herramientas, y aquí hemos puesto muchas de ellas que bueno, las conocéis, son algunas de las, bueno, son herramientas que nosotros distribuimos e implantamos, pero si lo trasladáis a cualquier otro tipo de documentación papel que generéis, lo podéis sustituir estos logos por otros productos que también nos dan ese servicio, ¿no? Pues en el caso de documentación más de tipo comercial, pues posiblemente un CRM os soluciona mucha de esa papelería. Un ERP os soluciona mucha esa papelería. Un mes os puede solucionar mucha de esa papelería. Aquí en este caso, pues en ingeniería, lógicamente, que se genera toda la información, aquí esa información que se genera, si se gestiona en un sistema como es Windchill, al cual pueden acceder los diferentes departamentos para consultar la información, yo le estoy dando, por ejemplo, a producción y a calidad los contenidos de una manera estructurada, sin necesidad de que tenga que abrir un plano, sino encontrar la información que necesita, como la necesita y la que necesita, no un plano donde está todo y dentro hay una casilla abajo que pone el material, que es justo lo que yo buscaba, ¿no? Bueno, pues aparte de buscar ese material o esa cota, todo lo demás que hay en el plano a mí me sobra, ¿vale? Pues poder encontrar la información que necesitas. En otro tipo de herramientas que típicamente os podéis encontrar, o otro tipo de tecnologías que os ayudan a quitar la fábrica sin papel hoy en día, pues el concepto de la realidad aumentada, por ejemplo. Cada vez más se están viendo ejemplos, proyectos piloto, donde sustituimos el típico manual de instrucciones o incluso un montón de fotografías en un documento enorme que se va generando por un pequeño ejemplo con realidad aumentada que podemos visualizar pues con un dispositivo móvil o con unas gafas y poder ver pues unas operaciones de montaje en realidad aumentada, ¿no? Pues ahí tenemos herramientas como Vuforia que os pueden ayudar. Todo el tema de monitorización o de registro que se generan en fábrica, ¿no? En producción, pues el poder registrar incidencias, el poder registrar operaciones, trabajos hechos, etcétera, etcétera. Pues ahí, por ejemplo, con ThingWorks se pueden registrar muchas de esas informaciones. Típicamente encontraréis en muchas empresas donde hay en el puesto de trabajo de fábrica, donde hay unos formularios, unos papeles de este tipo, donde hay un pequeño formulario donde va anotando el operario pues distintas información, ¿no? Pues el de control de calidad pues tiene que ir dando un checkbox donde tiene que ir poniendo el OK y luego firma debajo, ¿no? Pues ese papel que luego se lo tendrá que dar a alguien para que lo escanee o lo tendrá que escanear y guardar en alguna carpeta o simplemente lo guardará físicamente en un archivador, pues ¿por qué no tener un formulario con un ThingWorks, por ejemplo, que directamente me proponga lo que tengo que chequear, yo con mi tablet le vaya dando OK y en el momento que le dé OK, automáticamente eso queda registrado, queda firmado y queda visible por las personas que tienen que ser visibles, sin tener que escanear, archivar y transmitir al resto de usuarios, ¿no? Pues todo ese tipo de tecnologías son las que nos ayudan. Y aquí podéis ver algunos pequeños ejemplos
diferentes soluciones. Por ejemplo, en la parte inferior aquí tenéis una herramienta que es el que Illustrate, que luego nuestro amigo Jordi Corrales os va a hablar un poquito de su experiencia con esta herramienta y cómo pues, podéis hacer manuales gráficos de montaje para ayudar por ejemplo, a producción, ¿no? Luego tenemos lo que decíamos, el propio Windchill, que nos permite acceder a la información en formato digital y consultar o medir o visualizar información de una manera muy rápida. Lo que estábamos hablando de todo lo que es realidad aumentada, ¿no? Pues sustituir esos papeles por información en realidad aumentada que una tablet o un teléfono o unas gafas estoy viendo. Una de las herramientas quizá más interesantes en un entorno 3D, que es el CreoView, el visor, que nos permite visualizar mucha información y de muchos tipos, ¿no? Y luego ya otras herramientas que son herramientas, soluciones propias de Integral, como puede ser el Sparkbox, que es un portal de postventa, que eso sustituiría pues, esos manuales de fotos y listados enormes que hay que mantener constantemente, pues tener una web donde puedas acceder a la información en formato digital y que se actualice lo más rápido posible, o un configurador comercial que nos permite pues a un comercial, pues no tener que ir con esos Excel donde va anotando lo que le pide el cliente, que luego ese Excel llega en documento a no sé quién, que ese no sé quién lee ese Excel y lo transforma en qué tiene que diseñar, sino que de alguna manera poder registrar todo lo que te está pidiendo el cliente de manera controlada y dirigida hasta el punto de poder crear una oferta automática que en formato digital y incluso si es un pedido, pues llegar a tirar adelante ese pedido en producción, ¿no? Entonces ya veis que hay muchas opciones, muchas soluciones que lo que buscan es conseguir estos beneficios, ¿vale? Y los más claros es, al final, ser más ágiles, ser mucho más ágiles y facilitar a las personas la consulta y búsqueda de información. A día de hoy decíamos que es uno de los grandes problemas, ¿no? ¿Dónde está esa información válida? ¿Cuál es la buena? ¿Dónde encontrarla? Pues bueno, si lo centralizamos, si lo hacemos fácil de acceder, pues lógicamente evitaremos perder mucho tiempo ahí y lógicamente aumentaremos nuestra productividad. De tal manera que no tendremos que perder tiempo en hacer tareas de no valor, que son pues archivar los documentos y hacer copias, guardarlas, llevarlas a no sé dónde, meterlas en no sé qué registro, etcétera, etcétera, ¿no? Luego, otro de los grandes beneficios, al no haber papel, no hay posibilidad de pérdida de documentación. Al final, los sistemas como un Windchill tienen unos sistemas de backups, unos sistemas de registro que evitan de que la información se pierda, ¿no? Luego, todo lo que serían tareas que tienen que hacer, pues lógicamente tener trazabilidad de esas tareas, de quién las ha hecho. No hace falta estar firmando papeles físicos, sino que puedo ver quién lo modificó, cuándo y por qué, ¿no? Y ya no tengo que estar teniéndolo escrito en ningún sitio. Luego, al final, todo esto lo que ayuda es a colaborar. El que la información, la documentación esté accesible, que toda nuestra información podamos verla de formato digital, hace que la colaboración entre departamentos sea mucho más ágil, mucho más esté mucho más en el ADN de los usuarios y poco a poco vayan viendo que es beneficioso para la empresa. También la documentación en formato digital es más segura, ¿vale? Porque podemos controlar el acceso de la misma. Se reducen muchísimos errores que se generan por culpa de esa documentación en papel. Y bueno, el impacto medioambiental que ya decíamos. Y bueno, auditorías que hacéis constantemente, pues la cantidad de documentación enorme que generamos para una auditoría simplemente porque el día a día a veces no nos permite crear esa documentación, pues si tenemos un sistema donde ya el propio proceso tiene esa información digitalizada y no tenemos que crear el documento donde introducimos la información, sino que la información está disponible en los sistemas, pues nos evita tener que hacer toda esa documentación para la auditoría, ¿no? Ya veis que los beneficios son muchos, la estrategia es clara, tenéis que ver un poco, analizar en qué situación estáis, a dónde queréis ir y paso a paso ir añadiendo diferentes y dando esos pasitos que os permitan ir retirando papel, ¿no? Y bueno, relacionado con esto, hoy vamos a dar paso a Jordi Corrales, de la empresa Grifols, que es una persona que ya lideró hace unos años una iniciativa de este tipo
y nos va a explicar un poquito su experiencia con el tema de ir quitando papel en ese caso en fábrica, ¿no? Entonces, Jordi, si te quieres incorporar, creo que primero vas a presentarnos un poco qué hacéis y un poco en qué departamento trabajas y en los productos que hacéis, y a partir de ahí podemos hacer algunas preguntas y hablar un poquito. Hola, Jordi, ya te ve todo el mundo. Estoy dentro, ¿se me oye? Sí. Entiendo que sí. Se te oye también, o sea, si quieres... Vale, pues primero os presentaré un momento dónde trabajo y qué hacemos y luego me preguntas lo que quieras. A ver si consigo mostrar mi pantalla. Vale, ya se ve. Sí, pim. Vale. Y ahora lo pones en modo presentación. Ahí va. Ahí vamos. Vale, muchas gracias. Pues bueno, os presento un momento porque, claro, os dirá Jordi que trabajo en Grifols y fábricas sin papel y tal, pero bueno, ¿dónde estoy de Grifols y qué hacemos? Porque os sonará que es una compañía farmacéutica y puede que no os cuadre mucho con el tema planos de montaje, fabricación y tal. Pues entonces, Grifols tiene 3 divisiones principales. Una es biociencia, que es la mayor, que hace medicamentos derivados del plasma. Luego tiene una división también de hospital, donde se dedican a hacer sueros, softwares de logística hospitalaria y todo tema de servicios para el sector de hospitales y clínicas. Y luego está el sector de diagnóstico, la división de diagnóstico, que es donde trabajo yo. Y más concretamente, ahora veremos, en la fábrica de instrumentos. En la división de diagnóstico tenemos varias fábricas. Nos centraremos en la que trabajamos aquí en Cataluña, que es Parets del Vallès, donde hacemos instrumentación para diagnóstico in vitro y luego los reactivos, que junto con las muestras de sangre dan unos resultados en el instrumento que fabricamos. Tenemos 2 tipos de instrumentación principal, aparte hacemos alguna otra cosita más pequeña, pero principalmente inmunohematología, que es para bancos de sangre y transfusiones. Principalmente se dedica a analizar todos los tipos de sangre que tiene un donante y un receptor. Los más conocidos son el A, el B y el O, que es el tipo principal, pero luego conoceréis que también tenemos RH positivo, RH negativo y un montón más de tipos ya más secundarios, pero que son importantes a la hora de recibir una transfusión. Y los instrumentos de hemostasia, que se dedican a analizar cómo reaccionamos las personas a coagulación y hemorragias. O sea, si coagulamos más rápido, si coagulamos más lento, y también hay un montón de factores que influyen en ello, y con nuestros instrumentos se pueden diagnosticar este tipo de coagulación. Luego tenemos aquí 4 imágenes de la fábrica para que veáis más o menos en qué trabajamos. Nosotros compramos toda la materia prima, todo lo que serían componentes, luego los ensamblamos, primero en módulos y luego en una línea de montaje donde montamos el instrumento entero y acabamos ajustando ese instrumento para que todos los componentes que hay montados funcionen bien entre sí y el software pueda moverlos correctamente. Aquí veréis un poco el tipo de instrumentos que hacemos, desde unos instrumentos muy pequeñitos que el operador manualmente tiene que ir poniendo las muestras, como un incubador, una centrífuga o un lector de tarjetas. Aquí con estos 3 instrumentos, un técnico de laboratorio podría llegar a dar un resultado entrando una muestra a mano y un reactivo a mano. Luego tenemos los instrumentos automáticos de más pequeño más grande y de más antiguo más nuevo también, que estos que la funcionalidad que tienen es que tú puedes introducirles 100 muestras, 200 muestras de tantos pacientes distintos y hay un software, un manager que te irá dando los resultados en función de cuando los vaya acabando. Y los coagulómetros, pues realmente bastante parecido, desde uno más pequeñito que tienes que entrar las muestras a mano a unos más grandes que también le entras muestras y reactivos y al cabo del tiempo te van dando los resultados en función del software como lo planifique. Y esto es más o menos lo que hacemos y para que estéis un poco situados. Pues muy interesante. Al final ya veis que ya haces bien en presentarlo porque, como bien dices, muchos
clientes, cuando oímos Grifols, pensamos en el plasma. En el plasma, que es un poco lo que os caracteriza por el nombre, pero no pensamos en que hacéis producto físico, como por muchos de nuestros clientes que hacen maquinaria y de todo tipo, ¿no? Y bueno, a ver, relacionado con el tema este que estamos hablando hoy de fábricas sin papel, sé que, porque yo participé con vosotros en el proceso de introducir el ir retirando ese papel hace ya unos cuantos años. Yo ahora no recuerdo si ha pasado 4 o 5 Yo diría años. que empezamos 4 años atrás ya, sí. Sí. Y bueno, lo que sería interesante, creo que para todos los que están asistiendo, es que nos explicases un poquito cuál es vuestra experiencia que habéis tenido al tomar esa iniciativa, incluso si tenéis cuantificado algún tipo de métrica de beneficio, es decir, pues mira, desde que hicimos esto hemos ganado o no hemos ganado, a menos que podáis decir desde vuestra experiencia, que ya lo habéis aplicado en 4 años, como estás diciendo, pues cómo estáis ahora en esa situación. Vale, bueno, el proyecto que hicimos con Jordi, ya hace unos 4 años que empezamos y, bueno, hemos acabado el traspaso de todos los proyectos este año, porque, bueno, teníamos, como habéis visto, tenemos muchos productos distintos, elegimos empezar por uno y hemos ido pasando al resto, pues ha durado al final unos 4 años el traspaso de todo al nuevo sistema. ¿Qué hemos traspasado? Nosotros hemos traspasado principalmente todo lo que eran planos de montaje, lo que nos ha enseñado Jordi en la primera diapositiva. Me he sentido bastante identificado porque ¿qué teníamos? Teníamos unos planos de montaje con un conjunto explosionado y a la derecha una BOM, que es una lista de materiales donde tienes qué material y qué cantidad tienes que montar, y combinando estas explosiones con unas instrucciones en texto, en una lista de pasos en texto, el montador era capaz de acabar montando el módulo que se le había asignado, una orden de fabricación de un módulo y una cantidad, le daban el material, le entregábamos los planos en papel, le entregábamos las instrucciones y con eso era capaz de montar el módulo y ensamblarlo y al final probarlo. La mayoría de nuestros módulos también tienen cada uno su funcionalidad individual y se puede probar mínimamente antes de ensamblarlo en la máquina. Entonces, ¿qué problemas teníamos? Teníamos problemas de claridad. Muchas veces en un plano en papel con o tienes que hacer muchísimas páginas para ver todos los elementos en detalle, o si haces una vista más general, era muy difícil identificar, por ejemplo, los tornillitos, qué tornillo va en cada posición, o rellenabas 300.000 globos, o eras incapaz de identificarlos. Después, no tenías claro el orden de montaje. Muchas veces una explosión, el delineante intenta mostrar el orden, o sea, qué pieza acabará yendo encima de la otra y tal, pero no es tan claro como el sistema actual que tenemos de Creo Illustrate para generar animaciones y Creo View para poder verlas en fábrica en la pantalla. Entonces, el primer beneficio clarísimo que hemos tenido es la claridad a la hora de recibir estas instrucciones. En cualquier momento tú puedes ver el conjunto montado, puedes ver el conjunto en el punto en que te encuentras en el montaje, puedes seleccionar cualquier pieza y ver su código, sus características, así no tienes duda de si esta pieza era un tornillo de métrico 3 o era un tornillo de métrico 4 o era un tornillo de longitud 10 o longitud 12, que muchas veces los tenías todos en la lista de la derecha, pero no tenías claro exactamente cuál era el de cada posición. O sea, el primer beneficio claro ha sido la claridad a la hora de identificar piezas y la situación de las piezas en el conjunto. Un segundo beneficio ha sido, pues, en cualquier momento, al tener todo el conjunto, o sea, al tener todas las etapas en el mismo fichero o en las mismas vistas, tienes la disponibilidad de todas las piezas que necesitarás tanto ahora como en un punto futuro del montaje. Y las características de las mismas. Puedes identificar si Almacén te ha entregado rápidamente una pieza que no es, porque tienes el código, tienes el material, tienes el plano de la pieza, si te interesa ver alguna dimensión, si tiene un agujero, si no lo tenía. Esto con el nuevo sistema, aparte de quitar el papel, pues ganas en toda esta claridad.
Y un beneficio muy claro que hemos tenido, y aquí sí que teníamos muchos problemas y creo que es el principal por el que acometimos el proyecto, es que ahora tenemos la relación directa de cada orden de fabricación, la documentación que necesita, los planos que necesitamos para esa orden de documentación. Tenemos muchos problemas de versiones desactualizadas, de un plano que necesitamos 5 o 6 copias en fábrica, pues nos olvidamos de alguna y solo entrábamos 3. Entonces, cuando le llegaba al montador, una, o fabricaba con una versión que no era la que tocaba, cosa que nos podía suponer varios problemas. Una, que estuviéramos montando cosas incorrectamente. Dos, que el material que recibían, porque el material se preparaba por RP y la documentación que tenían, que un técnico tenía que encargarse de entregar la empresa, no coincidían. Entonces, bueno, o el operador se paraba hasta que le corregías el defecto, o más grave, montaba lo que no tocaba y a la hora de la revisión documental posterior, que en el sector farmacéutico tenemos varias revisiones siempre del departamento de Quality Assurance, bueno, pues veías que no se había montado lo correcto, tenías que hacer un análisis del impacto de no haber montado lo correcto y, bueno, o justificarlo diciendo que, bueno, que realmente el impacto no era grande, o realmente llegar a desmontar máquinas o llegar a devolver una máquina que ya estaba en almacén porque a la hora de revisar habías visto que el plano no era el correcto y tenías que desmontar lo que habías montado, volverlo a montar, volverlo a verificar, devolverlo al almacén. Bueno, estos son un montón de horas de ineficiencias. Este beneficio es el primero que necesitábamos y, claro, con esto nos ha quedado solventado. Tú entras con tu orden de fabricación y tienes el material correcto y la versión de documentación correcta. Y bueno, esto que decías, alguna métrica, pues estamos hablando entre 10 y 15 avisos de calidad al año por documentación incorrecta. O sea que no son pocos. ¿Vale? Sí. Dificultades me preguntabas, dificultades a la hora de entrar y has hablado mucho antes del cambio cultural. Pues también nos ha pasado. Estamos hablando de una fábrica que los montadores tenían entre 15 y ahora estarán todos entre 15 y 25 años de experiencia. Evidentemente, estos 15, 25 años de experiencia con el sistema anterior, porque no había otro. Es un cambio importante. Ha sido un cambio cultural importante. Bueno, típico. Antes yo recibía la documentación y ahora tengo que entrar en el RP y bajármela. Pues sí. Pues sí, pero bueno, si se explica correctamente el beneficio, pues se entiende bien. Y bueno, la verdad es que me sorprendí que cuando llevamos unos pocos meses con el sistema implantado en unos proyectos y en los otros no, operarios que hubieras dicho que eran los más reticentes al cambio, te venían a preguntar, Jordi, ¿y de este no tenemos todavía las vistas en 3D? Porque me va mucho mejor que el papel. Y bueno, pues sí, se adaptaron rápido, la verdad. O sea, yo no lo tenía tan claro cuando empezamos, pero se adaptaron rápido. Cuando la cosa es mejor, el cambio cultural se hace. Sí, al final hay más miedo por parte nuestra a veces de cómo lo van a asumir que la realidad lo que dices tú. Cuando el cambio es positivo y ven que son ventajas, les das un beneficio al usuario, al final ellos mismos dicen, pues quiero más, dame todo así, no me lo des como lo antiguo, que me volvía loco. Y al cabo de unos meses, pues eso, ya se han acostumbrado a lo nuevo. O sea, es primero mostrar bien los beneficios, introducirlo poco a poco y sobre todo que mejore. O sea, siempre que les introduces un cambio, que ellos vean que la cosa es más clara, que les aporta ventajas y entonces no hay ningún problema. Y una pregunta, supongo, una cosita nada más, relacionada con lo que estás diciendo. Supongo que también facilita en un momento dado el cambio de cromos en un puesto de trabajo, porque si la herramienta digamos, en este caso, el visualizable que estáis haciendo en 3D es más fácil de entender, como decías tú, es más claro. En un momento dado puedo coger a un operario que está en una posición, ponerla en otro, y eso es más fácil ahora que antes. ¿Lo llegáis a hacer o no lo habéis hecho todavía? Sí, no bueno, claro, las formaciones son más rápidas, exacto. Familiarizarse con un módulo nuevo cuando ya lo ves en pantalla montado, o sea, tú estás empezando,
pero ya en la pantalla puedes verlo mucho más parecido a la realidad que con una explosión de piezas sueltas, que nunca tenías el resultado final. Sí, las formaciones son más fáciles. Sí, sí. Otra dificultad que hemos tenido, que iba a decirlo antes, es que con esto les hemos introducido el RP, que no estaban acostumbrados a entrar. RP, orden de fabricación, documentación, pero bueno, tampoco ha sido muy complicado. ¿Y el otro entorno de beneficio trabajo cómo es? ¿Sí? Perdona, Bueno, ¿el entorno de trabajo de los usuarios cómo es? Tuvimos que introducir un PC en cada sitio de trabajo, teníamos el problema del espacio y de no comernos mesa, porque al final ellos montan en una mesa cada módulo, y optamos por unos PC, bueno, nosotros trabajamos con Dell en Grifols, o sea, aquí estábamos ligados de, de marca, pero bueno, buscamos unos equipos que tienen la pantalla táctil y el PC todo integrado, todo en uno. Claro. Así no nos comíamos metros cuadrados de mesa. Y bueno, aquí hemos tenido entre comillas, el problema que mucha gente le ha costado bastante el táctil. Vale. Y hemos acabado proporcionando algunos ratones inalámbricos, porque, pues, aunque el software la verdad es que está bastante pensado ya para mover las piezas, darle al play, el stop, los zooms con gestos, como estamos acostumbrados ya con el móvil, hay gente que está más acostumbrada y gente que quería teclado y ratón. Y bueno, hemos optado por darles un teclado y un ratón si lo necesitábamos. Al final es un hardware, el PC es muy estándar, no tiene ni una gráfica especial, ni un procesador, ni nada muy especial. Lo que sí que estábamos esperando, o sea, lo que queríamos es que no ocupara excesivamente. Son unas pantallas de 22 pulgadas con el PC detrás. Entiendo que como las teles de hoy en día, que tienen también ya todo el hardware detrás, porque al final son ya como un PC, pues lo mismo. Luego, bueno, teníamos algunas características, necesitábamos que tuviera puerto serie, conectividad con los módulos y tal, pero no fue muy complicado encontrar el hardware. Y tema software, pues bueno, les hemos instalado el sistema de gestión documental, que es propio de Grifols, el RP y el visualizador, el CreoView. Con esto, más o menos, han tenido, bueno, otros softwares que tenemos, imputación de horas y tal, pero bueno, ha sido una mejora porque al final vemos que íbamos a necesitar un PC en cada sitio de trabajo igualmente, por todos estos temas de imputación de horas, las formaciones que tienen que realizar, leer documentos, todos estos temas, ya les teníamos que poner un PC y aprovechamos y implementamos los planos en pantalla en vez de en papel todo a la vez. Está bien, es interesante. Al final es aprovechar ese espacio, ese recurso que se invierte. Íbamos limitados de espacio y teníamos que poner, pues optamos por este tema de, entre comillas, poner el PC en la pantalla en vez de ahí en la pantalla, en la pared en lugar de la mesa de trabajo. Está bien. Y de cara, y aparte de sustituir, digamos, estos planos para el montaje por estas animaciones hechas con Creo Illustrate, ¿habéis hecho alguna iniciativa más para ir retirando papel de todo vuestro proceso? ¿Algo que tengáis en mente de futuro o ya Bueno, tenemos cosas en futuro y a medias. Bueno, lo primero que hicimos es con las ilustraciones presentarlas a otros departamentos, os gustaron, y desde ahora la fábrica de recambios ya hace un año y medio que también se ha pasado a este sistema. Además, bueno, teníamos una persona dedicada exclusivamente a traspasar. Claro, aquí el trabajo del traspaso de planos en papel a ilustraciones nos llevó su tiempo y teníamos una persona dedicada a esto. Cuando le bajó el trabajo de traspaso de planos, aunque le subió el trabajo de mantenerlos, porque al final también se tienen que mantener, pues pudimos acometer los proyectos de la fábrica de recambios y de servicio técnico, los técnicos que van por el mundo reparando o haciendo los mantenimientos preventivos o las intervenciones necesarias a nuestros instrumentos, pues nos piden, pues para este tipo de intervención me iría bien un vídeo de desmontaje, de cómo llego yo a esa pieza dentro del instrumento ya montado,
qué recambio le ponemos dentro y cómo se vuelve a montar todo. Pues esto era la evolución natural del mismo Sí, claro. proyecto. Solo lo teníamos en fábrica, pues pasamos a recambios y a servicio técnico. Y los proyectos más grandes que tenemos ahora y irán para largo es pues, un proyecto que le llamamos EBR, no sé si hay alguien aquí del sector farmacéutico, pero significa Electronic Batch Record, que sería tener todo el histórico de fabricación en electrónico, olvidar el papel. Nosotros ahora tenemos los planos en formato electrónico en la pantalla, pero seguimos registrando las operaciones, las verificaciones, los valores. Habéis visto, por ejemplo, que fabricamos centrífugas e incubadores. Pues tenemos que registrar las velocidades de centrifugación, los tiempos de incubación, la temperatura a la que se estabiliza. Todos estos temas siguen estando soportados por el papel. Y ahora estoy llevando un proyecto grande para también conseguir registrarlo todo electrónicamente y lo que has dicho, en caso de una auditoría no tenemos que ir a registrar el papel, a buscar el papel para enseñarle que ese instrumento cumplía con los requisitos que se le piden, sino que estaría en un sistema centralizado donde tú con el número de serie del instrumento, pues sí, esta prueba dio este valor, este montaje se hizo este día, esta comprobación la hizo tal persona este día. Y todo esto también pasarlo a paperless. ¿Vale? Entonces, un primer paso para hacer esto, que es lo que estamos haciendo, es, en vez de registrarlo en papel, registrarlo en un software electrónico. Un segundo paso que sería que directamente el termómetro que te está dando ese dato de temperatura, en vez del operario tener que hacer el traspaso de datos antiguamente al papel, actualmente al software, pues que el termómetro se conecte con el software este del EBR y le pase los datos automáticamente. Además, así eliminas la posibilidad de error del traspaso de datos, que siempre está. Entonces, este proyecto que lleva pues las instrucciones también en pantalla, como ahora tenemos ya los planos, pues unas instrucciones en pantalla con las fotos que puedan complementar a los planos, con las notas de precaución, con la herramienta, al tanto que esta herramienta tienes que utilizar esto, con la fecha de calibración de algunos instrumentos que nos dan medidas. Todo este tema, pues ya tenerlo, en vez de registrado en papel, pues también tenerlo en pantalla. Con esto que nos aseguramos que no hay omisiones. Cuando tú registras operaciones en papel, pues te puedes olvidar de registrar alguna. Entonces, en la revisión documental, como hemos dicho antes, que nos avisaban de que nos habíamos equivocado con una versión de un plano, pues también nos vienen a decir, al tanto que este paso no está registrado. ¿Significa eso que no se ha hecho? Pues no lo sabemos. Puede ser que no. Exacto. Entonces, con este nuevo software, pues eliminaremos también estos temas. Y sobre todo... Te obliga a pasar por todos los pasos, y no te deja cerrar hasta que no has hecho todas las análisis o no has registrado todos los análisis. Te aseguras que se ha hecho todo. Y por el departamento de QA, que para que os hagáis una idea, en Diagnostic es tan grande el departamento de revisión documental como el de fabricación. No está mal. Podrían pasar con estos softwares, si está validado, a revisar solamente incidencias. Como el software ya no te dejaría fabricar nada mal, entre comillas, porque no te deja saltar pasos, no te deja anotar una temperatura que no esté en el intervalo correcto, no te deja anotar una velocidad que no esté en el intervalo correcto, ellos se podrían centrar en solo revisar las desviaciones del proceso, las veces que no has podido seguirlo por algo. Todo lo que hayas podido seguir de normal, pues horas de revisión que se ahorran. Y ahora estamos aplicando este sistema de fabricación en general, pero ya hicimos hace unos 4 o 5 años un primer sistema en nuestro proceso más fácil, que es el de embalaje. Entonces, ahí ¿qué tenemos? Tenemos una balanza, unos lectores de código barras y otros dispositivos que nos aseguran que pasamos el peso, por ejemplo. Montar la caja. Sabemos que la caja tiene que pesar entre 100 y 250 gramos, la montas encima de la balanza y hasta que no detecta estos 150 gramos, no te deja pasar al siguiente paso. Ahora colocar el manual. Pues lees con un lector de código barras que es el manual correcto,
lo pones en la caja y cuando detecta que el peso es el correcto, te sigue, te deja pasar al siguiente paso. Como este proyecto tuvo éxito, ya estamos embalando todos los instrumentos así, pues hemos pasado al next step, que sería intentar la fabricación del instrumento también con un sistema EBR. Y otro proyecto que tenemos así también para eliminar papel sería de formaciones. Estamos introduciendo las formaciones con lo que le llamamos nosotros realidad virtual, que no deja de ser una cámara de 360 grados con la que podemos sustituir a formaciones prácticas en la que el operario tenía que pues, montar 3 veces un instrumento con un operario cualificado. Pues ahora, en vez de estar al lado de alguien que está montando lo que tú montarás en un futuro, pues hemos puesto una cámara 360. ¿Por qué? Porque así te haces la idea, aparte de lo que está montando el operario, de qué tienes alrededor, de que dónde tengo las herramientas, dónde voy a buscar un carro con material de no sé qué. Entonces tú te pones las gafas estas de realidad virtual y te parece que estás en el sitio de trabajo y puedes ver cómo el otro operario lo estaba montando. ¿Qué ganamos también con esto? Que un proceso que se haga solamente 1 o 2 veces al año, pues no podíamos formar a gente, porque necesitamos fabricar para poder formar a alguien. Ahora con las gafas, pues lo puede ver un par de veces antes de ponerse con alguien a ver el montaje. Y esta, pues Sí, es otra. Hemos quitado manuales, fotos e instrucciones por un vídeo en 360 grados, que bueno, que ya es algo. Bueno, es una mejora interesante. Al final hay que ir a buscar todo aquello que optimice tanto el tiempo como la calidad de lo que se está haciendo. No, y en este caso documentación, porque bueno, era registrar la documentación, registrar la formación, darle el manual, todo esto queda sustituido por un vídeo que al estar conectado con el portal que tiene Grifols en general, ya no solo Diagnostic, sino esto ya es de Grifols a nivel de grupo. Cuando tú ves el vídeo 3 veces, ya tienes el registro de que estás formado en la primera etapa de eso. O sea, al final es lo que decías antes, ¿no? Tener todo conectado dentro de tu fábrica, dentro de tu empresa, para eliminar registros, firmas, auditorías y todo este tema. Pues si una empresa como Grifols, que está en un sector muy exigente en la calidad, que lo has dicho antes, es capaz de hacer estos pasos, está claro que muchos de los que están aquí hoy escuchando, que están en sectores quizá menos exigentes. Sí, a nivel de auditorías, pocos sectores habrá con tantas como nosotros. Bueno, por eso, el sector nuclear, seguro el sector aeronáutico y pocos más. Sí, son otros de los sectores que son también muy exigentes, pero realmente pueden ver que es factible, que la tecnología existe, hay muchas opciones para retirar papel, es buscar dónde duele, dónde nos están haciendo pequeños cuellos de botella y buscar soluciones. Pues Laura, no sé si alguien tiene alguna pregunta, ha dejado alguna pregunta, estamos aquí disponibles, quedan 10 minutillos. Pues Hola, sí, Laura. Mira, voy a compartir pantalla y os enseño las preguntas que nos han llegado. Un momentito. Son ahí plural. Sí, bueno, hay 2. Fácil. A ver qué tal. Seguro que para algún Jordi lo es. Vale. Tenemos una pregunta de Guillermo Godino que dice así: en vuestro proceso se requieren firmas donde un operario valide y se registra una parte del proceso concreta, ¿y qué software utilizáis? Exacto. Sí, en nuestro proceso es uno de los problemas principales y como he dicho estamos ahora primero implementamos en acondicionamiento un software que desarrollamos nosotros mismos, con Sartorius, que era la empresa que nos proporcionaba las balanzas. Entonces, como el problema principal de conectividad que teníamos era con la balanza, ellos tienen una empresa de integración de proyectos y nos hicieron un software a medida donde podemos tener la firma electrónica, el peso para validar las cosas que hemos puesto tomando peso, los códigos de barras y una cámara para las cosas que no se podían hacer por peso, pues validar que las has colocado.
Y ahora el tema del EBR, estamos mirando un par de alternativas, una de Siemens con un integrador y una de una empresa que yo no conocía que se llama WRAM, WRUM, con otro integrador. Y estamos en el punto de tener los dos pilotos de un proceso para decidir con quién de los dos nos casaremos. Pero sí, el tema Electronic Byte Record, eso, tema firmas y validaciones de los problemáticos en nuestro sector. Sí, aquí voy a poner un poquito aquí el tema de planos no nos ayuda, o sea, porque lo seguimos registrando en un papel, pero bueno, nos ha ayudado que ya no es necesario registrar la versión que estábamos utilizando porque ya sabemos con la orden de fabricación que utilizamos la buena, pero todo el tema de proceso seguimos registrándolo en papel. Next step. Aquí voy a aprovechar un poco para meter algo de publicidad de Integral. Para responder a Guillermo, entre todas las herramientas que he nombrado antes en mi presentación, hay una que se llama ThingWorks, que te permite hacer, es una herramienta que te permite hacer un entorno de conectividad donde aquí podrías conectar diferentes elementos y hacerte una pantalla propia donde poder hacer registros y conectados a sistemas. Es decir, ese concepto que decía de peso algo, me da un valor, o por ejemplo hay un ejemplo que estábamos haciendo hace poco con un cliente que es lo diré, poder medir con un medidor electrónico que tiene conectividad y que esa medición me quede registrada, pues a través de la herramienta ThingWorks podríamos incluso crear el formulario y que ese formulario, el registro de ese formulario pudiese ir a donde tuviese que ir, al RP de turno, al mes de turno, a la herramienta que quisiéramos. Incluso se podría conectar, por ejemplo, a nuestro Windchill para poder buscar información, pues un plano, como decías antes, de una pieza, ¿no? Para ver una medida. Pues toda esa información la podríamos centralizar en una herramienta como ThingWorks. O sea que, a ver las ailas, es posible hacer este tipo de registros. Ya Jordi Corrales ha nombrado que están analizando un par, hay muchas en el mercado y que es una tecnología que ya existe y que podéis disponer, que es lo importante. Vale, Jordi, a raíz de esta pregunta que acabas de responder, Manuel Iglesias ha preguntado, supongo que las herramientas que habéis comentado son integrables con SAP. Sí. Si no fueran integrables con SAP, en Grifols no se puede hacer nada. Sí, Grifols, SAP es... la conexión con el RP es sí o sí, y el que utilizamos también es SAP. Sí. La gran mayoría de ellas SAP es como una condición sine qua non, hay que conectarse a SAP porque al final no deja de ser un RP de referencia a nivel mundial. Eso no quiere decir que no nos podamos conectar a cualquier otro sistema, pero SAP seguro. Sí. Vale, y por último las preguntas de Marc Tapias, que estas sí que las he respondido un poco en el debate que habéis tenido. ¿Los operarios tienen cada uno un PC o una tablet? ¿Tienen los 3D de las máquinas o les hace falta algún vídeo explicativo? Y luego, ¿se adaptaron rápidamente al uso del software? Bueno, pues sí, más o menos ya hemos respondido. Nosotros optamos por un PC para tener más pantallas, son de 22, para que fuera la pantalla un poco más grande. Y al final, como son montajes manuales, el tema tablet, no sabíamos tampoco dónde la guardarían, tal. Así el PC lo tenemos fijo en la pared, en el sitio de montaje. Al final, también porque hace 4 o 5 años, igual con una tablet grande ahora podríamos llegar a hacer lo mismo. Pero bueno, tenemos un PC porque así también tenemos el SAP, también tenemos el sistema de gestión documental que corren en PCs normales. Y luego el tema del 3D de las máquinas, pues lo que les damos en cada orden de fabricación es el 3D del módulo que van a fabricar concretamente. Como saben el código de la máquina entera, también saben acceder a tener el 3D de la máquina entera si quisieran. Y lo que les vamos proporcionando son steps, vídeos que son steps del montaje. Si les hace falta alguna explicación más y tal, normalmente son fotos, porque hay temas que el 3D que tenemos con el Creo no llega a proporcionarles la información necesaria. Tubeados, por dónde va un cable, que nosotros no lo tenemos representado en Creo, que supongo que sí que se podría representar.
el tema de tubeados, cableados, algunas conexiones, todos estos temas a veces no nos los da el Creo y por tanto tampoco el Creo Illustrate, y les ponemos alguna foto. Pero vídeos no les hemos añadido, aparte de las animaciones que ya se montan con el Creo Illustrate. Y el tema de adaptación al software, pues creo que fue más rápido de lo que me pensaba, sí. Sí. Sobre todo por eso, porque yo pensaba que la gente al tener tantos años de experiencia con lo mismo les costaría, pero no, han sido bastante rápidos. Por complementar lo que has dicho, que estás hablando de Creo Illustrate muchas veces y Sí, simplemente bueno, para que lo sepan, en ese caso Marc, es una herramienta que puedes coger directamente el CAD 3D y crear una animación o un paso a paso de cómo se ha de montar. La ventaja es que luego cuando lo ves en CreoView, lo puedes ver desde el ángulo que quieras, te puedes acercar, alejar, puedes incluso esconder piezas, pero aunque sea un paso a paso o una animación, no es como un vídeo clásico en el cual lo ves desde un ángulo y no puedes hacer nada, sino que es una herramienta interactiva que el operario puede verlo desde diferentes ángulos, acercarse, seleccionar piezas y se ve cuál es. O sea, es algo que al usuario final le da un valor adicional, no solamente un vídeo de cómo hacerlo, sino puede interaccionar con el modelo sin modificar nada. Lo de ver los códigos, ver qué pieza es y tal es muy importante. La verdad es que se gana muchísimo. Muy bien. Y por la última pregunta de Julián Novales. Ha preguntado que si utilizáis Creo, que esto ya habéis respondido que sí. Y luego, en relación a esa pregunta, nos ha hecho otra que es si utilizáis archivos PVZ. Exacto, sí. El entregable que le damos a los operarios es el PVZ montado para que se pueda abrir con CreoView, donde tienen las animaciones y el resultado final del montaje. Sí, el Creo Illustrate genera el resultado del Creo Illustrate es precisamente PVZs. No, añadir que últimamente estamos haciendo pruebas de al PVZ añadirles algún PDF externo o alguna imagen externa y con el PVZ lo encapsulamos todo en uno, así el operario lo tiene todo en un solo fichero. O sea que metemos cosas que se generan con Creo Illustrate y algún documento PDF de fuera también lo encapsulamos en el mismo fichero. Vale, Julián Novales también nos está preguntando si también utilizáis Windchill. Aquí es un proyecto que tenemos arrancado que lleva el departamento de I+D, porque el principal beneficiario serían ellos a nivel de toda esa gestión de documentación. Y igual Jordi sabe cómo está, yo sé que está costando bastante, porque ahora utilizamos el SAP como repositorio de todo el tema de documentación de Creo y se quiere hacer el traspaso Windchill desde hace mucho tiempo, pero no sé cómo lo tienen. Jordi, está en casa de IT ahora. Vale. Como tú bien has dicho, SAP es muy, está muy arraigado en Grifols y bueno, hay un proyecto real, un proyecto de trasladar la gestión del Creo a Windchill. Es un tema ahora mismo de que los procesos en Grifols, como es una empresa grande, tú decías que el departamento de calidad es muy grande, a mí me sorprendió mucho el DIT. Era un edificio entero lleno de muchísimas personas y bueno, los procesos son lentos en vuestra casa, pero bueno, está en ello. Ahora mismo no lo tienen, pero lo tendrán. Espero. Perfecto, pues de momento no hay ninguna pregunta más. Informaros de que aquí os dejamos el mail general. En caso que tengáis alguna duda más, nos la escribís a este correo y en caso que sea para Jordi Corrales, se las haremos llegar para me ver si llegar y cap problema. Eso es. Bueno, muchísimas gracias a todos por la asistencia y a vosotros dos por la explicación tan extensa e interesante que nos habéis explicado. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente evento. Muchas gracias.